El primer tema importante en oncología es una pregunta que se formuló hace ya bastante tiempo acerca de la seguridad de la utilización del oxígeno como si los tumores empeoran, la pregunta fue, ¿los tumores empeoran si yo los oxigeno? ¿La oxigenación que genera angiogénesis puede hacer que los tumores se vuelvan peor, más agresivos o que tengan más complicaciones oncológicas al paciente? Esta pregunta se formuló en el año 1966, hubo varios trabajos al respecto y una revisión importante del año 2003 de Feldmayer permitió abordar todos los múltiples aspectos relacionados con esta pregunta. Este trabajo primero hace una revisión de estudios preclínicos, o sea, de investigación básica. Todos los estudios preclínicos hasta el momento publicados, que con distintas líneas celulares, todos hablaron de que no hay progresión en las líneas celulares oncológicas expuestas a oxigenoterapia hiperbárica, ya sean líneas para cáncer de próstata o melanoma, o incluso en algunos trabajos se vio que las células expuestas a la exposición del oxígeno tenían menor moléculas de adhesión al sustrato del tejido conectivo, con lo cual se planteó la hipótesis de que quizás también había un mecanismo donde disminuía la cantidad de metástasis. Estas son todas hipótesis que surgen a raíz de los trabajos preclínicos. Se hicieron una pregunta sobre la inmunocompetencia. ¿Puede haber una alteración en la inmunidad que haga que los tumores empeoren? Bueno, pues tampoco. La inmunidad puede alterarse si uno está expuesto a ambientes hiperbáricos durante un tiempo muy prolongado. Si el tiempo es intermitente, como realizamos las terapias hiperbáricas nosotros, donde las hacemos durante un periodo y en varias sesiones, este efecto no se ve. Y en realidad lo que disminuye la respuesta inmune de las natural killers es la hipoxia, no la hiperoxia. La hiperoxia las estimula, o sea, no hay inmunodeficiencia vinculada al uso de oxígeno. Otra de las preguntas era relacionada con las radicales libres. Si aumento la oxigenación, puede tener más radicales libres. ¿Esos radicales libres podrían producir alguna clase de mutación y por lo tanto producir un tumor? Bueno, pues tampoco. Ninguno de los trabajos con especies reactivas de oxígeno donde se evaluó niveles del sistema RE2, que eso ya lo explicaron antes, no me voy a meter tanto en ese tema, pero básicamente ninguno de esos trabajos demostró vínculo entre el aumento de las especies reactivas de oxígeno y la generación o la oncogénesis. Después viene toda la revisión de estudios en animales. Hay 17 estudios en animales presentados en esta revisión del año 2003. Estos van desde el año 66 hasta el 2001. Recuerden que la revisión es del 2003. 15 estudios demostraron no progresión, al menos no progresión. 2 estudios tienen resultados mixtos. Y de los 15 estudios que mostraron no progresión, hay 5 donde demostraron disminución de los tumores solamente con exponerlos al oxígeno. Estas series de modelos animales tienen varias también líneas celulares oncológicas diferentes. Hay adenocarcinomas, melanomas, leucemias, sarcomas y tumores escamosos. ¿Qué pasa con los estudios en humanos? Estudios en humanos, al año 2003 había 15 estudios publicados, de los cuales 12 estudios se reportaron como a favor de la oxigenoterapia radiosensibilizante. Estos pacientes sí tenían tratamiento oncológico, o sea, tenían 2 ramas, una rama con oxigenación y otra rama sin oxigenación, salvo 2 de esos trabajos que compararon con controles históricos. 10 de esos estudios mostraron beneficio, pero ninguno mostró progresión. El primer estudio de todos, que fue el del año 66, ese estudio fue el que había generado la duda o la alerta sobre una serie de pacientes con tumores de cuello uterino
donde habían observado inicialmente aumento de la incidencia de metástasis pulmonares. Ese mismo autor luego Johnson, le dio respuesta a su propio trabajo unos años luego, cuando amplió su serie de pacientes y vio que esa incidencia exagerada de metástasis no era tal, o sea, refutó su propia teoría inicial. De la suma total de casos reportados, hay 72 pacientes que tuvieron progresión contra 3.000 pacientes incluidos. El fenómeno de angiogénesis, que creo que ya lo han descrito, se inicia con el factor inducido por la hipoxia, y lo que genera este factor inducido por la hipoxia es que diversas células secreten citoquinas inflamatorias que activen metaloproteinasas, de esto ya hablaron recién hace un rato. Eso estimula la migración de las células endoteliales que van formando un nuevo vaso hasta que son atraídas al centro quimiotáctico para oxigenar aquel ambiente hipóxico. Este ciclo de angiogénesis, la palabra angiogénesis nosotros siempre la vinculamos con progresión del tumor, pues no es así. La angiogénesis en tumores y en heridas es diferente. En heridas, la angiogénesis lleva un sistema ordenado de progresión o de reoxigenación de tejidos, donde pasamos de arteria a arteriola, de arteriola a capilar, de capilar a vénula y de vénula a vena. La angiogénesis en tumores es desordenada. Puede haber shunts venosos, puede haber shunts arteriovenosos sin tener capilares, puede haber un ovillo vascular desorganizado. La célula que genera las citoquinas quimiotácticas en heridas es el macrófago. El macrófago se activa y activa la angiogénesis. En tumores, quienes activan y secretan todos los factores de crecimiento vascular, endotelial, fibroblástico, los factores transformantes, son las propias células tumorales. Las heridas, cuando se cierran, se reepitelizan, y los tumores nunca se reepitelizan. El fenómeno de angiogénesis y de progresión o de reoxigenación en tumores y en heridas es diferente, tiene un microambiente completamente distinto. Por el contrario, se ha visto que básicamente este mismo trabajo y otro trabajo más de Moen hablan sobre que en realidad todos los factores de agresividad tumoral están vinculados con la hipoxia, no con la hiperoxia. No es el oxígeno el que hace que los tumores sean más agresivos, es la hipoxia el que hace que las células hagan esta transición de epiteliales a mesenquimáticas y se vuelvan desdiferenciadas, expresen moléculas de adhesión como es de caderina y adquieran capacidad invasora. Este es un trabajo de investigación básica que es muy lindo, que también pretende dar respuesta a la misma pregunta sobre la seguridad de la utilización de oxígeno en tumores o en oncología. Básicamente hay cultivos celulares, lo voy a hacer muy breve, usaron líneas de tumores de cabeza y cuello, la inocularon en ratones y tuvieron 2 modelos de irradiación. Estos ratones se irradiaron además de oxigenarse. El primer modelo pretende imitar enfermedad microscópica, o sea, se inocula el tumor y se inicia la radioterapia. La segunda cohorte de ratones se espera la evidencia del tumor macroscópico y se inicia la radioterapia. Todos los brazos tuvieron ratoncitos no presurizados. Básicamente se demostraron estos 3 estamentos. Que la oxigenoterapia hiperbárica no promueve el crecimiento tumoral. Ninguno de los ratones tuvo progresión en el brazo de irradiación y oxigenoterapia. Ni en tumores nuevos, ni en tumores previamente tratados. La oxigenoterapia reduce la hipoxia de los tumores. Estas líneas, recuerden que son de cabeza y cuello y son una de las líneas más estudiadas de todas. Y no altera la expresión del factor de crecimiento del endotelio vascular en tumores. O sea, este factor que es tan importante en la neovascularización en heridas, en tumores no lo es. Las células tumorales no aumentan la secreción del factor de crecimiento del endotelio vascular. Bueno, estas son todas las curvas, pero básicamente las curvas de
digamos, ninguno de los ratones tuvo progresión y se ve una tendencia, son pocos los ratoncitos incluidos en cada rama, se ve una tendencia a mejor respuesta de radioterapia, en las ramas de radioterapia con oxigenación hiperbárica. Bueno, esto es una forma de evidenciar en el tejido cuáles son las células hipóxicas. Y por supuesto, las líneas que hayan tenido oxigenoterapia hiperbárica tienen menos cantidad de aductos covalentes con este marcador, con lo cual, bueno, no se ve muy bien la foto, pero básicamente se disminuye o se mejora la hipoxia en los tumores que hayan sido oxigenados. Eso es bastante lógico. Y con respecto a la densidad vascular y la secreción del factor de crecimiento del endotelio vascular fue igual en todas las ramas, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Así que este grupo, que es el grupo noruego, que es un grupo de investigación básica que tiene muchísimos trabajos, hablaba de esto. Primero, estábamos todos preocupados de que si realmente podíamos usar oxígeno en pacientes con tumores. Ahora, todos sabemos de que, al revés de lo que pensábamos, quizás mejoremos las cosas solo con oxigenarlos. Solo con oxigenarlos. La oxigenación de los tumores tiene, en principio, un factor benéfico en la evolución tumoral. Mismo grupo, otra publicación, hiperoxia retrasa el crecimiento tumoral. Este grupo de ratones no se irradiaron ni hicieron ningún tratamiento oncológico, simplemente estuvieron expuestos a aire o a oxígeno. Le hicieron varias determinaciones sobre apoptosis, densidad vascular y sobre transcripción proteica. Estas son todas las curvas a diferentes presiones de presurización, y agregar oxígeno genera detención o respuesta de la línea tumoral. Solamente agregar oxígeno genera detención o respuesta. No tiene efecto promotor del crecimiento. Y puede ser que haya líneas con diferente oxígeno sensibilidad. Es muy probable que esto ocurra, que no todas las líneas tumorales reaccionen igual al mismo estímulo o al mismo tratamiento. Eso todavía está, digamos, nadie va a saber hasta que no se hagan estudios comparados de distintos cultivos celulares o de distintas colonias celulares implantadas, cuáles son los tumores que más se benefician del uso de oxígeno. Pero en principio todos los epiteliales serían por ahí los más favorecidos. Este estudio demostró que la hiperoxia genera vaporización, cambios estromales, disminución de la densidad celular tumoral en aquellas biopsias realizadas en las lesiones del brazo de oxigenación versus a las lesiones del brazo de no oxigenación. ¿Por qué razón el oxígeno beneficiaría la evolución del paciente oncológico? ¿O por qué razón generaría más toxicidad en el tejido tumoral? Bueno, la hipótesis tiene que ver con la carencia de superóxido dismutasa del tejido tumoral. O sea, las células tumorales tienen menos mecanismos reductores que las células del tejido sano, con lo cual tienen muy mala tolerancia a los radicales libres en su formación. Si lo pensamos un minuto, es la misma razón por la cual funciona la radioterapia: generar radicales libres en el tejido neoplásico. Bueno, esto se ve muy chiquitito, pero básicamente lo que beneficia el oxígeno, además de disminuir o de producir una alta destrucción celular en el sitio donde están las células neoplásicas, es además que inhiben el cambio de fenotipo de epitelial a mesenquimático. El cambio de fenotipo está asociado, recuerdan hace un ratito lo mencioné, está asociado con el riesgo de metástasis. Este mismo grupo, en otra publicación, ya empieza a estudiar tumores adenocarcinomas mamarios, triples negativos y triples positivos. Estos son tumores implantados en ratones
Y básicamente, independientemente del subtipo tumoral, el oxígeno disminuye la fracción de proliferación. Lo que ellos midieron es esto, el Ki-67 por inmunohistoquímica. Ahí están las barras que son bastante contundentes. Por supuesto, hay uno de los dos modelos que tiene menos respuesta que el otro, o sea, tienen distinta oxígeno sensibilidad. Pero ambos modelos demostraron reducir la tasa de replicación solamente con exponer a oxigenoterapia la lesión. Lo mismo, esta serie lo que hizo fue disecarle los pulmones a los ratones una vez que los sacrificaron y encontraron menos desarrollo de metástasis a favor de esta hipótesis de que disminuye el cambio de epitelial a mesenquimático. Siempre a favor del brazo de oxigenoterapia.